Antes de que mis padres fallecieran, concertaron mi compromiso con el influyente empresario Jackson Fowler, de quien circulaban fuertes rumores sobre su infertilidad. El mismo día en que me entregaron el acuerdo nupcial, unas extrañas frases suspendidas en el aire surgieron de pronto frente a mis ojos. Protagonista, bajo ninguna circunstancia te cases con él. Jackson no solo es estéril, sino también un psicópata cruel. Si aceptas, te hará sufrir hasta morir. Escapa ahora mismo. El único que te ama de verdad es Julius. Huye con él. Julius Johnston tomó suavemente mi mano y me miró con una ternura que parecía infinita. Diana, vámonos juntos. Este enlace es un error mortal. ¿Por qué no dejas que Paige Evans, la criada que creció contigo, ocupe tu lugar? Imita perfectamente tus gestos y nadie descubrirá el cambio. En mi vida pasada caí redonda ante esa dulzura fingida y aquellas palabras flotantes. Creí en ellas y huí con él. El desenlace fue devastador. Vi cómo Paige usurpaba mi nombre, le daba un heredero a Jackson y se quedaba con la inmensa fortuna de mi familia. Al final, Julius abrazaba a Paige y me miraba con desprecio gélido. De ahora en adelante, ella es Diana, declaró con soberbia. Tú simplemente dejarás de existir. Sentí cómo la oscuridad me tragaba poco a poco, como si el mar quisiera borrar hasta el último rastro de mí. El dolor se fue alejando hasta que todo se apagó. Después de renacer, comprendí al fin que aquellas frases flotantes eran mentiras calculadas, una trampa diseñada por Julius. Cuando volvió a insistir en que escapáramos juntos, solté una risa fría y las ignoré por completo. No soy alguien a quien se pueda manipular tan fácilmente. Este matrimonio se celebrará sí o sí. El día de la boda me puse el espectacular vestido de novia incrustado de diamantes que Jackson había mandado preparar. Ajusté el velo con calma y aguardé a que viniera por mí. Sin embargo, quien apareció primero fue Julius. Irrumpió en la habitación, me tomó de la muñeca y arrancó el velo de un tirón. Diana, aún estamos a tiempo. No soporto verte arrojarte a ese abismo. Jackson es un enfermo estéril. Solo yo te quiero de verdad. Recogí el velo del suelo y lo miré con desdén. Lárgate. Solo existe un hombre con quien me casaré, y ese es Jackson. Las frases flotantes enloquecieron de nuevo. Despierta, protagonista. Casarte con él es entregarte a un sádico. No seas tonta. Perder a alguien tan bueno como Julius te hará sufrir eternamente. Aquellas palabras que antes me habían engañado, ahora solo me provocaban risa. La voz de Julius tembló con ese tono conmovedor que podía engañar a cualquiera. Diana, por favor, ¿en qué siglo vivimos para que aún haga bodas tan anticuadas? Eso demuestra que está loco. Si te quedas con él, te destrozará. Todo lo que hago es por tu bien. Resultaba cómico cómo era capaz de convertir una ceremonia tradicional en prueba de demencia. En mi vida anterior había usado exactamente los mismos argumentos para envenenar mi mente contra Jackson. Yo, ingenua, le creí y escapé con él la noche antes de la boda. Al ver que no respondía, las frases volvieron a la carga. Julius solo quiere proteger a la protagonista y ella no lo valora. ¡Qué lástima! ¡Qué hombre tan maravilloso desperdiciado! Esas palabras se pegaban a mi vista como lapas, densas y molestas. Mi voz salió cortante como hielo. No necesito que decidas qué es bueno para mí, y mucho menos que insultes a mi futuro esposo. El tiempo corría. Me puse en pie y añadí: sal de aquí ahora mismo, o llamo a seguridad y te sacan a rastras. A través del velo vi cómo Julius apretaba los puños con rabia contenida, pero no le quedó más remedio que girarse. Antes de marcharse, masculló entre dientes: nunca imaginé que serías tan cruel, Diana, pisoteando así mis sentimientos auténticos. Salió dando un portazo. Por la rendija de la puerta entreabierta, alcancé a ver a Paige acurrucada en las sombras. Llevaba puesto el collar de perlas que yo había extraviado. En ese instante, el ronroneo de los motores de la caravana nupcial de Jackson llegó desde la calle. Una sonrisa helada curvó mis labios. Si hoy logro casarme, ya veremos de qué eres capaz. 99 Rolls-Royce Phantom perfectamente alineados. Jackson descendió del asiento del conductor. Su traje negro a medida realzaba su figura alta e imponente. La puerta trasera se abrió, y para mi sorpresa, una joven de rostro dulce salió casi pegada a él. Parecían compartir una gran confianza. Me quedé paralizada. En mi vida anterior, Jackson había sido un esposo leal y entregado. Entonces, ¿quién era esa mujer que se aferraba a su brazo? Las frases flotantes aparecieron de inmediato. ¡Qué descaro el de Jackson! Traer a su amante incluso el día de la boda. Quiere humillar a la protagonista. Dicen que tiene más de 12 queridas en casa. Es un depravado. Huye, protagonista. Llama a Julius antes de que suba. Todavía estás a tiempo. Mientras leía aquel torrente de acusaciones, me tranquilicé. Observé con atención por la ventana. Aunque la joven permanecía cerca de él, guardaba una distancia respetuosa. Llevaba un vestido de alta costura con perlas cosidas a mano en el bajo. Era la pieza única que Chanel subastó por millones la Navidad pasada. Esa elegancia y distinción no encajaban en absoluto con una amante. Comprendí y me senté de nuevo con calma. Unos pasos firmes resonaron en la escalera de madera y se detuvieron frente a mi puerta. Jackson giró el picaporte, pero la puerta no cedió. Su voz cruzó la hoja con tono frío y lejano. Señorita Turlin,
Si los rumores la han hecho cambiar de opinión, solo tiene que decirlo. ¿A qué viene este juego? Corrí a abrir, pero al tocar la cerradura noté algo atascado. Recordé la sonrisa triunfal de Julius al marcharse. Había sido él. Ahora Jackson pensaría que lo estaba ridiculizando a propósito. Un sudor frío recorrió mi espalda. En mi vida anterior, Jackson protegía a los suyos con fiereza, pero era implacable con quien lo traicionaba. Tal como temía, su voz se volvió amenazante. Eres la primera persona que me deja con la puerta en las narices. Las frases flotantes volvieron a inundar mi visión. La protagonista está perdida. Ha enfurecido al psicópata. La torturará sin piedad. Todavía puede escapar si escucha. Respiré hondo. Una simple puerta no iba a detenerme. Ya había regresado de la muerte. Había rozado el abismo. Ya no era la misma mujer frágil. Agarré el bajo del vestido. Retrocedí 3 pasos y corrí con todo mi impulso. ¡Bam! La puerta salió volando de sus bisagras entre gritos de sorpresa de los presentes. El impacto me lanzó directa hacia Jackson, pero sus manos cálidas me sujetaron con firmeza. Alcé la mirada despacio y me topé con sus ojos profundos. Por un instante, algo parecido al asombro brilló en ellos y desapareció. Mis mejillas ardieron. Bajé el velo rápidamente y murmuré: «Señor Fowler, interpreta mal las cosas. La puerta simplemente se rompió. Poder casarme con usted es el mayor honor de mi vida». Una risa grave y seductora vibró junto a mi oído. «Eres mucho más interesante de lo que decían los rumores». Pensé para mis adentros. «Tú también eres muy diferente a lo que contaban». La joven que lo acompañaba rompió a aplaudir de pronto, rompiendo la tensión. Enlazó su brazo con el mío con familiaridad y exclamó: «¡Qué entrada tan épica! Soy Caroline Fowler, su hermana. Totalmente aprobada». Suspiré aliviada. Antes de que pudiera responder, Jackson ya avanzaba hacia ella y le dio un golpecito suave en la cabeza. «Compórtate». Luego se volvió hacia mí con expresión seria y sacó una cajita de brocado del bolsillo interior. El abuelo pidió que intercambiáramos estas pulseras antes de la ceremonia para cumplir uno de sus últimos deseos. Instintivamente llevé la mano a mi muñeca y solo encontré piel. El corazón me dio un vuelco. Esa misma mañana la llevaba puesta y ahora había desaparecido. Alcé la vista aterrada y me encontré con la mirada repentinamente gélida de Jackson. Se acercó, levantó mi barbilla con 2 dedos y bajó la voz hasta convertirla en un susurro peligroso. La señorita Turlin siempre fue tímida y recatada, y de pronto saca las garras. Me pregunto, ¿ha cambiado de personalidad o la han sustituido? Retrocedí con la garganta seca, sin saber cómo explicar lo inexplicable. Había muerto una vez. Era natural que ya no fuera la misma. Si no me volvía fuerte, ¿cómo iba a recuperar la vida que me habían robado? Pero ¿quién creería en un renacimiento? Justo cuando me sentía acorralada, las frases flotantes surgieron otra vez frente a mis ojos. «Protagonista, admite que eres una impostora, ¿verdad? Tal vez todavía estés a tiempo de salvarte». «Protagonista, ¿por qué te quedas ahí parada? ¿Acaso quieres que el loco te torture?» Apreté con fuerza la tela de mi falda y moví la cabeza en señal de negación, tomando una bocanada profunda de aire. «Yo soy Diana y puedo demostrarlo». «Oh», Jackson alzó una ceja, mientras una leve sonrisa se dibujaba en sus labios. «¿Y cómo piensas hacerlo?» Mi cerebro funcionaba a 1000 por hora. Jackson y yo nunca nos habíamos visto antes, así que era lógico que no me reconociera. Pero su abuelo, Emmett Fowler, sí me había tenido en brazos el mismo día en que nací, según contaban mis padres. Dije con voz temblorosa: «Señor Fowler, cuando vine al mundo, su abuelo admiró la mancha de nacimiento rojiza que tengo en el pecho y comentó que parecía una rosa abriéndose al amanecer». Hice una pausa, tragando el nudo que tenía en la garganta. «Si se la muestro, eso bastará para probar que soy Diana, ¿no cree?» Suspiré aliviada. Jamás pensé que llegaría el día en que tuviera que demostrarle al mundo quién soy realmente. Jackson entrecerró los ojos y una sonrisa irónica curvó sus labios. Escuché que sí lo mencionó alguna vez. Soltó mi mentón y, con gesto despreocupado, acomodó los puños de su camisa. Sin embargo, quitarse la ropa delante de todos, señora Turlin, su descaro me sorprende de verdad. Mis mejillas ardieron al instante. Eso no era lo que había querido decir. Justo cuando buscaba cómo salir de aquel embrollo, la voz de Julius resonó a mis espaldas. «Señor Fowler, no hace falta mirar nada. Aquí está la auténtica señora Turlin. La pulsera es la prueba». Julius posó sus dedos sobre el hombro de Paige y la empujó hacia adelante con aire victorioso. En su muñeca brillaba, inconfundible, la pulsera. Cuando la empujó, el pasillo se llenó de un silencio tan denso que hasta el crujido de la madera bajo los zapatos sonaba como una delación. Su voz resonó engreída, segura de sí misma. «No hacen falta demostraciones dramáticas, señor Fowler. Aquí tiene a la verdadera señora Turlin. La pulsera habla por sí sola». La joya de Gad relucía pálidamente en la muñeca de Paige. Era exactamente la misma que mis padres me habían regalado para mi debut en sociedad, la misma que había desaparecido aquella misma mañana. Un escalofrío me recorrió la columna. Julius lo había orquestado todo. De nuevo, Paige bajó la mirada con una timidez perfectamente ensayada. Su melena castaña oscura caía como un velo sobre su rostro. Llevaba un vestido crema ceñido, discreto, elegante,
diseñado para no destacar demasiado. Pero esa aparente modestia no era humildad, era estrategia pura. Siempre lo había sido. Jackson permaneció inmóvil, brazos cruzados. El traje negro hecho a medida acentuaba su postura erguida, como si nada en el mundo pudiera doblegarlo. Sus ojos grises, fríos como el acero, se posaron primero en mí, luego en Paige, y volvieron a mí. No decía nada. Su mutismo era ya una sentencia. «Esa pulsera es mía», declaré con más firmeza de la que sentía en realidad. «Ah, claro», respondió Julius con una sonrisa torcida. «Qué oportuno. Ayer hablabas de una marca de nacimiento. Hoy reclamas una joya sin una sola prueba. ¿Cuál será la siguiente invención?» Caroline, la hermana de Jackson, dio un paso al frente. Sus rizos rubio dorado resplandecían bajo la luz de las arañas. Tendría unos 27 o 28 años, ojos verde claro y una sonrisa que rara vez aparecía sin un toque de sarcasmo. «Perdonen la interrupción», dijo inclinándose hacia Paige, «pero me llama la atención algo. ¿Podría enseñarme el cierre de la pulsera?» Paige vaciló un segundo y luego extendió el brazo con gesto rígido. Caroline examinó el broche con detenimiento. «Tal como imaginaba», dijo girándose hacia su hermano. «Este cierre fue cambiado. El original tenía grabado por dentro un pequeño lirio tallado a mano. Era único. Este es un cierre barato, vulgar». Un murmullo recorrió el pasillo. La cara de Julius se tensó apenas, lo justo para que yo lo notara. «No demuestra nada», intervino Paige con rapidez. «La pulsera se rompió y la repararon. El cierre estaba flojo hace poco». «Qué curioso», repliqué, «porque yo la llevé hace 2 días y el cierre estaba perfecto». Los ojos de Jackson me atravesaron. «Cuando desapareció esta mañana, la había dejado en mi joyero mientras me vestían para la ceremonia. La doncella que me ayudó fue...» Me detuve y la miré fijamente. «Paige». Paige retrocedió como si el suelo quemara. «Eso es ridículo. Me estás acusando de ladrona, solo si sigues fingiendo que esa pulsera te pertenece», respondí sin desviar la mirada. Julius avanzó un paso. Su rostro alargado se endureció, los labios convertidos en una línea fina, la barba perfectamente recortada y el pelo peinado hacia atrás con obsesiva precisión no ocultaban el veneno que destilaba su voz. «Esto es puro teatro, Jackson. ¿De verdad vas a permitir que una escena de este calibre decida el futuro de tu familia?» Jackson guardó silencio un instante y luego miró a Caroline. «Haz venir a la joyera de la casa. Quiero que examine la pieza». Caroline asintió y salió casi corriendo. Los siguientes 20 minutos fueron un campo de batalla sin armas. Sentía mi propio pulso latiendo en las yemas de los dedos. Jackson no se inmutaba. Paige apenas respiraba. Una mujer mayor, con gafas redondas y bata blanca, llegó y estudió la pulsera con una lupa. «Esto ha sido manipulado», sentenció. «El cierre original fue sustituido hace muy poco. Puedo comprobar a quién se entregó la pieza original, pero este no lo es». Julius se pasó la mano por la cara, mascullando algo inaudible. Paige bajó la cabeza. La máscara de inocencia comenzaba a resquebrajarse. Jackson alzó una ceja y se volvió hacia mí. «Aún no tengo una prueba irrefutable, pero hoy he visto algo más valioso que una pulsera». Lo miré sin comprender. «Valor, el tipo de carácter que no se falsifica ni se roba». Dicho esto, giró sobre sus talones y se dirigió al salón principal. «Nos casamos en 15 minutos. Que todo esté preparado». Caroline me guiñó un ojo antes de seguirlo. Julius me lanzó una mirada cargada de odio contenido. Paige se quedó allí, con la pulsera en la muñeca, cada vez más pequeña e insignificante. Por primera vez en 2 vidas, sentí que la balanza se inclinaba a mi favor. El eco de los pasos de Jackson aún resonaba cuando el pasillo quedó casi desierto. Algunos invitados observaban desde lejos con curiosidad mal disimulada. Yo seguía de pie, controlando la respiración, mientras Julius y Paige permanecían petrificados, como si aún buscaran la forma de darle la vuelta a la situación. No lo habría admitido en voz alta, pero aquella humillación me dolió menos de lo esperado. Tal vez porque, después de haber muerto una vez, las humillaciones ya no pesan tanto. Minutos después, Caroline regresó acompañando a un hombre de cabello gris plateado y espalda recta a pesar de los años. Lo reconocí al instante. Mentón firme, mirada afilada, presencia que imponía respeto sin necesidad de alzar la voz. Emmett Fowler, el abuelo de Jackson, rondaría los 70 años, sin barba, el pelo impecablemente peinado hacia atrás. «Señorita Thorlen», pronunció mi apellido con precisión quirúrgica. «Necesito hablar con usted a solas». Asentí y lo seguí por un pasillo estrecho de madera oscura hasta un pequeño salón lateral lleno de retratos familiares y una lámpara de pie antigua. Cerró la puerta. Su presencia llenaba la estancia como si fuera mucho más que un simple hombre. «Mi nieto aún alberga dudas», dijo sin preámbulos. Lo miré sorprendida. Caminó despacio hasta la ventana, apoyando la mano en su bastón de madera pulida. «Hace más de 20 años sostuve en brazos a una recién nacida. Tenía una marca de nacimiento poco común en el lado izquierdo del pecho, con forma de pétalos. Me acuerdo porque su padre estaba orgulloso. Dijo que esa niña sería fuerte, que un día haría temblar la tierra si se lo proponía». El corazón me golpeó el pecho. Tragué saliva. «Señor Fowler», susurré, «no necesito enseñarle nada para que me crea, pero si hace falta», negó lentamente con la cabeza. «No, la prueba ya la ha dado con su actitud, con la forma en que mira de frente a una puerta o a un hombre. La niña que cargué era callada, pero no cobarde. Usted tiene los ojos de quien
aprendió a no agachar la cabeza. Sus palabras me atravesaron como una corriente cálida. No era un cumplido vacío, era reconocimiento puro. Entonces, ¿confirmará mi identidad? Se volvió y por primera vez esbozó una leve sonrisa. Haré algo mejor. Le diré a mi nieto que lo que vi hoy es más que suficiente para casarse con usted sin dudar. Sentí un nudo en la garganta. Gracias. No me lo agradezca todavía, respondió con firmeza. He visto muchos matrimonios, unos por amor, otros por conveniencia. No me importa cómo empiecen, solo cómo acaben. Haga que este termine bien para usted y para él. Al salir del salón, los asistentes se apartaron como por instinto. Julius me observó desde lejos con los labios apretados. Paige evitó mi mirada. Jackson estaba al fondo del corredor hablando en voz baja con un ayudante. El abuelo se acercó, posó una mano en su hombro y le habló al oído. No escuché las palabras, pero vi cómo los hombros de Jackson se relajaban ligeramente. Luego sus ojos se encontraron con los míos. No hizo falta decir nada. Esta vez no había dudas. El futuro seguía siendo incierto. Pero por primera vez no me sentía en guerra. Me sentía lista. Señora Thornton, dijo Jackson acercándose, más sereno que antes. ¿Lista? Asentí sin vacilar, siempre. Y juntos avanzamos hacia la ceremonia. El eco de nuestros pasos sobre el mármol pulido marcaba un ritmo solemne mientras nos dirigíamos al salón. Jackson a mi lado, erguido como una estatua, sin una palabra, sin un roce. Podía percibir su colonia, un aroma sutil a madera y metal frío, igual que él. Los invitados, ataviados con refinada elegancia, nos observaban con una mezcla de intriga y recelo. Habíamos llegado hasta este punto. Sin embargo, todavía no era un triunfo. La confianza, lo tenía claro, no se ganaba en un solo movimiento. Solo existe algo más complicado que superar una traición, levantar algo sólido junto a quien aún desconfía de ti. La ceremonia resultó breve. Jackson deslizó el brazalete sobre mi muñeca con exactitud quirúrgica, sin cruzar su mirada con la mía. Cuando el oficiante pronunció, «Puede besar a la novia», apenas rozó mi mejilla con los labios. Todo parecía más un acuerdo comercial que un matrimonio. Tras el brindis, Caroline se acercó con una sonrisa contenida. La familia Burton está aquí. Posibles inversores. Esta noche hay una cena privada. Jackson requiere acompañante. ¿Te atreves? No era una invitación, era una prueba. Claro, respondí. ¿Qué esperan exactamente de mí? Que no des un traspié, que no hables de sobra, que aparentes ser menos inteligente de lo que eres, pero mucho más encantadora de lo que sueles mostrar. ¿Y si hago todo lo contrario? Caroline sonrió como si acabara de superar otro examen. El restaurante era exclusivo, coronando un rascacielos con ventanales que dominaban la ciudad entera. La mesa redonda lucía manteles blancos impecables y copas de cristal delicado. Jackson llegó primero, intachable en un traje gris oscuro. Yo vestía un sencillo pero sofisticado vestido negro de terciopelo, el pelo recogido en un moño bajo, labios apenas teñidos de carmín. No pretendía brillar, solo integrarme. Los Burton eran tres: el padre, mayor, cabello plateado y ojos astutos de raposo; su hijo, apenas treintañero, con sonrisa demasiado pronta, y una mujer rubia de aire secretarial que no dejó de escrutarme ni un segundo. Jackson habló poco, pero cada frase suya era un tiro preciso. Me sorprendía su dominio absoluto. Yo sonreía, intervenía con comentarios suaves, algún chiste velado, y respondía con exactitud cada vez que intentaban ponerme a prueba. Como cuando el joven Burton preguntó, ¿y qué piensa la señora Fowler sobre los riesgos de aliarse con capital extranjero? Creo que los mayores riesgos no están en el dinero foráneo, sino en los socios que juran más de lo que luego cumplen. Jackson me lanzó una mirada fugaz. No dijo nada, pero advertí cómo ocultaba una leve sonrisa. La velada avanzó. El padre Burton, ya más suelto por el vino, soltó. Me recuerda usted a su madre, señor Fowler. Ella también sabía guardar silencio cuando convenía. No sé qué ocurrió antes, si Jackson tensó la mandíbula o si Caroline dejó caer su copa. La mención de su madre congeló el ambiente. Jackson se levantó, helado. Eso fue innecesario. Burton rió nervioso. Vamos, hombre, era un cumplido. No lo fue. Intervine con calma. Y creo que todos lo captamos perfectamente. El silencio cayó como plomo. Jackson asintió. Gracias, señora Fowler. Por hoy es suficiente. En el coche de regreso, no pronunció palabra durante largos minutos. La ciudad desfilaba en luces al otro lado de la ventanilla. Mi madre murió cuando yo era niño, dijo al fin, con voz baja. Lo miré sin interrumpir. Muchos aquí creen que fue débil, que se dejó devorar por la pena. Tal vez tengan razón, pero yo recuerdo que incluso en sus peores días tenía más fuerza que todos ellos juntos. No todos los dolores se exhiben. Giró apenas la cabeza hacia mí. ¿Por qué dijiste lo que dijiste? Porque a mí también me enterraron viva una vez y no permitiré que sigan profanando a los muertos. Durante unos segundos calló, luego asintió, un gesto mínimo, pero en él equivalía a un juramento. El evento terminó tarde. Jackson se despidió con un seco "buen trabajo". Caroline me dedicó una sonrisa cómplice antes de subir a su auto. Preferí volver caminando por el jardín trasero de la residencia Fowler. Necesitaba respirar. El césped recién regado olía a tierra húmeda, y la brisa nocturna mecía suavemente mi velo,
como si aún quisiera recordarme la farsa de la ceremonia. Estaba a punto de entrar cuando oí pasos a mi espalda. No hice falta girarme. Paige siempre caminaba con exagerado cuidado, como si temiera molestar hasta las losas. ¿Puedo hablar contigo? Su voz sonó tensa, aunque intentaba controlarla. Me detuve junto al rosal y me volví. La luz cálida del porche iluminaba su rostro. Cabello castaño en coleta baja, maquillaje perfecto, pero los ojos traicionaban un temblor irreprimible. Llevaba un abrigo beige sobre los hombros y apretaba la pulsera de jade entre los dedos, como si aún significara algo. 5 minutos, concedí. Paige inspiró hondo. Diana tragó saliva. Sé lo que opinas de mí y tienes razón. No contesté. Ella continuó. Siempre estuviste por encima. La hija perfecta, la heredera, la que todos admiraban. Yo solo era la sombra que caminaba a tu lado. Fuiste mi amiga, dije sin dulzura. Lo intenté, susurró. Pero cada vez que entrabas en una sala, el mundo se detenía. Aunque nunca lo dijeras, todos sabíamos que tú eras la auténtica. Yo solo existía porque tú lo permitías. Sus palabras cortaban más de lo que esperaba. No era una disculpa, era una herida abierta desde hacía años. Julius me ofreció algo que tú nunca diste, prosiguió. Me miró como si yo pudiera ser suficiente, como si pudiera tomar lo que deseara sin pedir permiso. ¿Y eso justificó robarme la vida? Paige cerró los ojos, aferrando la pulsera. No, pero lo hizo tolerable. Pensé que si era tú, aunque fuera por un tiempo, dejaría de sentirme invisible. El viento agitó ligeramente mi vestido. La observé en silencio. No mentiré. Una parte de mí comprendía su dolor, aunque jamás lo aceptara. Nunca quise lastimarte así, dijo al fin, casi sin voz. Solo quería ser alguien. Di un paso hacia ella. ¿Siendo alguien robándome la piel? Pregunté. Lo que tomaste no fue mi nombre, Paige. Fue mi destino. Y lo hiciste mientras yo confiaba ciegamente en ti. Tembló. Luego abrió los ojos, húmedos. Si pudiera volver atrás, lo haría igual, la corté. Porque no te arrepientes del acto, solo del desenlace. Bajó la mirada, vencida. No vengo a suplicar perdón. No lo merezco. Solo quería que supieras que incluso en mi peor momento, aún deseaba parecerme a ti. Por un instante, el silencio entre nosotras no fue odio, fue duelo. Eso es lo más triste que has dicho, respondí, porque nunca necesitaste ser yo, solo necesitabas dejar de ser tú. Paige parpadeó. Algo parecido a la comprensión cruzó su rostro. Cuando se dio la vuelta, la detuve con una última frase. La próxima vez que intentes apropiarte de algo que no es tuyo, asegúrate primero de merecer lo que ya posees. Asintió despacio, como si mis palabras pesaran más que cualquier castigo. Y entonces comprendí que la guerra no había terminado, pero en su bando una batalla acababa de perderse. Al día siguiente me levanté antes del alba, no porque no pudiera dormir, sino porque el sueño ya no me ofrecía refugio. Mi cuerpo se despertaba en guardia, como si el terror de mi vida anterior aún habitara mis huesos. Esta vez no pensaba quedarme quieta esperando el próximo golpe de Julius. Yo lo daría primero. Tras el desayuno, fui directa a la biblioteca de la residencia Fowler, un salón amplio de estanterías oscuras que trepaban hasta el techo, globos terráqueos antiguos, bustos helénicos y una chimenea encendida pese a la primavera. Allí estaba Caroline, sentada con las piernas cruzadas en un sillón de cuero, hojeando una revista como si el mundo exterior no se estuviera derrumbando. ¿Aburrida o simplemente peligrosamente serena porque ya estás tramando algo?, pregunté al acercarme. Ella sonrió sin alzar la vista. La segunda, siempre. Me senté frente a ella. Necesito pruebas. Julius me tendió una trampa, robó mi identidad, manipuló a Paige y estoy segura de que no actuó solo. Quiero saber quiénes lo ayudaron y cómo. Caroline cerró la revista despacio. ¿Y por qué crees que yo podría ayudarte? Porque sé que tú también lo desprecias, dije sin rodeos. He visto cómo lo miras, con ese odio que solo nace cuando alguien ha cruzado todas las líneas. Rió suavemente. Vaya, no sabía que la señora Fowler también leía entre líneas. Quizá me caes mejor de lo que creía. Entonces, ¿lo has investigado? Se incorporó. Su vestido gris de cortes asimétricos y tacones bajos le daban un aire elegante pero práctico. Llevaba el pelo en una coleta alta que dejaba su rostro al descubierto, donde cada gesto parecía calculado. Llevo años con sospechas, confesó. Julius se ha acercado a demasiadas herederas y no todas vivieron para contarlo. Una se suicidó en Europa hace 3 inviernos. Otra desapareció días antes de casarse con el hijo de un político. Él siempre estaba ahí, casualmente. Nunca demasiado cerca ni demasiado lejos. Mi estómago se encogió. ¿Tienes algo sólido? Aún no, pero sé por dónde empezar. Julius tiene un asistente, flaco, nervioso, gafas, mirada huidiza. Se llama Elliot Myers. Lo vi en 2 fotos junto a Paige el mes pasado, en eventos donde ella juraba ir sola. Me incliné hacia adelante. ¿Podemos localizarlo? Ya lo hice, respondió con satisfacción. Trabaja en una empresa de comunicaciones que Julius controla desde las sombras, y anoche, curiosamente, accedió a los servidores de la residencia Fowler. Mi sangre se heló. ¿Qué buscaba? Caroline se acercó a una estantería, presionó un relieve y abrió un compartimento oculto donde guardaba una tablet. Pronto lo sabremos, pero si quieres atraparlo de verdad, no bastarán pruebas.
Tendrás que exponerlo donde no pueda escapar. En público, con testigos, en un evento. Asentí con una sonrisa fría. Clever. El cumpleaños de mi padre está a solo 4 días. Será una velada refinada, con mucha gente, infinidad de miradas atentas. El escenario perfecto para que un lobo tropiece con su propia careta. Sentí una mezcla punzante de ansiedad y euforia. Por primera vez llevábamos ventaja. Gracias, Caroline. Ella alzó apenas un hombro. No lo hago por ti. Lo hago porque Julius me debe una deuda antigua y pienso cobrarla con todos los intereses acumulados. Salí de la biblioteca consciente de que el tablero acababa de girar. Julius ya no era la sombra que me pisaba los talones. Ahora era la presa colocada en el centro del foco, y yo había dejado de ser un peón sacrificable. Era quien empujaba las fichas. El cumpleaños del padre de Caroline se acercaba con la exactitud de una bomba de relojería silenciosa. Pero antes de entrar en el campo de batalla, necesitaba blindar mi propia posición. Jackson y yo figurábamos como marido y mujer en los papeles, aunque en la realidad no habíamos cerrado más que un pacto sin palabras. Todavía no existía contrato firmado, y ese hueco no era accidental. En la mansión Fuller me trataban con educación, pero no con reverencia. Algunos sirvientes me decían «señora», otros esquivaban pronunciar mi nombre. No era esposa, era un espectro de esposa, una promesa envuelta en puntillas. Si quería que mi voz pesara de verdad, tenía que consagrar el título con algo más sólido que mera presencia. Aquella mañana lo encontré en su despacho. Jackson pasaba horas encerrado entre expedientes, gráficos y carpetas que hablaban más que él mismo. La puerta estaba entornada. Toqué con suavidad. ¿Puedo entrar? Levantó la vista. Impecable, como siempre. Camisa blanca con mangas remangadas, sin corbata, cabello negro echado hacia atrás. La mandíbula mostraba una sombra leve de barba, como si incluso la perfección pudiera permitirse llegar un poco tarde. «Pasa», dijo. Cerré tras de mí y avancé hasta su escritorio. «Tenemos que hablar del contrato». Dejó la estilográfica sobre el papel con lentitud deliberada. «¿Ya quieres renegociarlo?» «No vengo a renegociar. Vengo a firmarlo». Sus cejas se alzaron apenas. «¿No te incomoda que aún desconfíe de ti?» «No me incomoda que desconfíes. Me molestaría que siguieras jugando a dos bandas». Jackson se puso en pie. Me sacaba más de 20 centímetros. Caminó hasta el ventanal, dándome la espalda. «La gente te observa», dijo. «Te mide. Quieren saber si eres capaz de sostener este apellido, y tú ya lo intuyes». Giró apenas el rostro. Sus ojos grises me atravesaron. «Empiezo a sospecharlo. Entonces deja de ponerme a prueba en la oscuridad. Hazlo a la vista de todos». Regresó al escritorio. Abrió un cajón y sacó una carpeta gruesa con el sello de la familia Fuller, el matrimonio auténtico, no el de las novelas, sino el que valía ante jueces y consejos de administración. «¿Estás segura? Una vez firmado, mi nombre irá en cada contrato, en cada operación. Entrarás en una jaula de oro cuyas puertas no se abren con facilidad». «Las puertas no me interesan», respondí. «Me interesa lo que hay dentro». Me sostuvo la mirada unos segundos más y luego dejó caer un bolígrafo frente a mí. Firmé sin que me temblara el pulso. Cuando él rubricó su parte, la tensión entre nosotros mutó. No se disipó, se volvió algo distinto. No éramos aliados ni amantes. Éramos algo más letal. Dos personas con agendas propias que decidían caminar juntas. Esa misma noche, Caroline organizó una cena discreta con empresarios cercanos a la familia. No era oficial, pero sí una vidriera. Al entrar del brazo de Jackson, sentí las miradas como agujas, algunas sorprendidas, otras acusadoras. Me senté a su lado, pero ya no como invitada. Esta vez no esperé su permiso para hablar. Contesté preguntas, lancé comentarios sutiles sobre las inversiones recientes, cité artículos que él mismo había publicado en revistas especializadas, y vi en sus ojos algo nuevo, respeto. No todos se mostraron conformes. «Resulta curioso ver cómo el apellido Fuller se entrega con tanta ligereza», soltó una mujer mayor de voz cortante, collar de esmeraldas y labios demasiado rojos. «Los apellidos no se entregan», repliqué, «se forjan. Unos lo hacen con dinero, otros con integridad. Yo intento los dos». Jackson levantó su copa sin apartar la vista de mí. «Brindo por eso, que el apellido Fuller no solo se forje, sino que se defienda». Al chocar las copas, su mirada no fue fría, fue de complicidad. Esa noche, ya en el dormitorio, ninguno mencionó lo ocurrido. Jackson se quitó la chaqueta con movimientos pausados mientras yo me quitaba los pendientes frente al espejo. «Hoy te vi como nunca», dijo sin mirarme directamente. «¿Y qué viste? Una mujer que no se esconde ni en territorio enemigo. ¿Te gusta eso?» Se apoyó en el marco de la puerta, brazos cruzados. «Me parece peligroso». Sonreí apenas. «Entonces quedas advertido». No hubo beso, no hubo roce, pero cuando apagué la luz, su silueta permaneció unos segundos más en la penumbra. Vigilante, presente. El matrimonio ya era real, y con él llegarían las consecuencias. Al día siguiente, amaneció encapotado, como si el cielo presintiera la tormenta que se cosía debajo. Mientras la mansión Fuller mantenía su ritmo elegante y medido, yo me movía con otra energía. Ya no era huésped ni impostora, era la esposa de Jackson Fuller, y estaba dispuesta a cargar ese peso y a usarlo. Revisaba los registros financieros de mi antigua fundación, la que habían congelado
pasado tras mi desaparición, cuando Caroline irrumpió en la sala de lectura con el móvil en la mano y los labios apretados. Tenemos un problema. Me puse en pie de inmediato. Caroline no exageraba nunca. ¿Qué pasa? Julius está presionando a un columnista del Herald Capital para que publique un artículo poniendo en duda tu identidad. Acusa a Jackson de casarse con una suplantadora y a ti de ocupar el lugar de Paige por ambición económica. Un escalofrío me recorrió la espalda. El pasado se negaba a quedarse enterrado. ¿Tiene pruebas? Nada sólido, solo insinuaciones. Por ahora. Pero su objetivo no es demostrar, es ensuciar. Una sospecha pública vale más que una sentencia. Me acerqué al ventanal. Las nubes pesadas se arrastraban sobre los árboles del jardín. Por un instante me vi reflejada en el cristal, erguida, pero llena de grietas. Julius no pararía hasta destrozarme otra vez. Y esta vez defenderse no bastaba. Había que atacar primero. El artículo sale si no lo frenamos en las próximas 24 horas. Sí, el director ya lo tiene en revisión. Pues movámonos. Esa tarde revisé correos, mensajes, nombres, todo lo relacionado con Julius en los últimos 3 años. Busqué patrones, contratos dudosos, llamadas entre empresas sin vínculo aparente. Y lo encontré. Una cadena de transferencias hacia una sociedad fantasma en Suiza, cuyo representante legal era Elio Mires, el asistente flaco y nervioso de gafas que Caroline había mencionado. El hilo que unía lo delictivo con lo personal. Se lo mostré a Jackson después de la cena, en su estudio austero lleno de libros de derecho y arquitectura industrial. Leyó el informe en silencio y luego alzó la vista. ¿Esto lo descubriste tú sola? Sí, sin pedir ayuda. No estaba segura de que me la dieras. Se levantó, manos en los bolsillos, y caminó hasta la ventana. Su sombra alta se alargaba sobre la alfombra. Cuando habló, su voz sonó contenida, no fría. Este tipo de jugadas no las hace alguien que solo quiere limpiar su nombre. No vine solo a limpiar nada, respondí. Vine a recuperar lo que me quitaron y a asegurarme de que nadie vuelva a quitármelo. Por primera vez, Jackson me miró como si descubriera algo que no terminaba de entender, pero que respetaba. Mañana hablaremos con Caroline. Prepararemos la caída de Julius como corresponde, sin errores. Y con público, añadí. Mucho público, asintió. Si vamos a cortarle la cabeza a un traidor, que sea en la Plaza Mayor, como en los viejos tiempos. Salí de aquel despacho con el corazón latiendo fuerte, no de miedo, de anticipación. Julius había reinado en las sombras demasiado tiempo, pero ahora la luz lo enfocaba de lleno y yo sostenía el foco. El yate de los Fuller se llamaba Lisandra, blanco nuclear, 3 cubiertas, suelo de teca y barandillas cromadas que brillaban como navajas bajo el sol. Flotaba en el puerto privado como una bestia dormida, callada pero letal, el lugar ideal para una fiesta y para una ejecución social. El cumpleaños del padre de Caroline era la excusa perfecta. Invitados de postín, empresarios, políticos, herederos con trajes caros y sonrisas de alquiler. Cada copa de champán, cada conversación, una escaramuza disfrazada. Nadie venía a divertirse. Todos venían a observar, a juzgar, a reposicionarse. Yo estaba lista. Llevaba un vestido marfil que se adhería al cuerpo como una segunda piel. Escote sobrio pero elegante. Jackson había elegido para mí un collar corto de oro blanco con una esmeralda diminuta en el centro. Sus dedos lo ajustaron en mi nuca con una precisión que casi me hizo temblar. Hoy no eres solo la señora Fuller, murmuró antes de soltar el cierre. Eres la hoja que corta. Julius llegó puntual. Nunca llegaba tarde cuando olía sangre, sobre todo si se creía el depredador. Traje azul noche impecable, sonrisa de hombre que no teme ser observado. A su lado, Paige, hermosa, radiante incluso, envuelta en gasa celeste y con expresión sumisa. El disfraz de siempre, pero sus ojos no brillaban. Presentía que algo estaba a punto de quebrarse. Caroline nos convocó en la terraza superior del yate, exactamente cuando el sol empezaba a descender hacia el horizonte. El océano duplicaba el cielo en un espejo de agua viva. Las risas eran tenues, las copas tintineaban con elegancia contenida. El ambiente parecía diseñado para recibir un impacto inesperado. Gracias por acompañarnos esta noche, dijo Caroline con voz serena. Antes del brindis, hay un detalle que debemos aclarar. Algo bastante delicado. Un murmullo recorrió el grupo. Julius alzó una ceja, todavía interpretando su personaje impecable. Caroline presionó un botón del mando a distancia. En la gran pantalla junto al bar comenzaron a proyectarse correos electrónicos, uno tras otro. Mensajes entre Julius y Elliot Mears. Conversaciones donde planeaban falsificar documentos, cambiar la pulsera, mover dinero a cuentas en Suiza. Cada frase era un cuchillo. La audiencia, antes tan refinada y segura, se quedó sin palabras. Algunos invitados se apartaron lentamente de Julius. Otros susurraban, grababan con el móvil. ¿Qué demonios es esta broma?, soltó él con una risa forzada. Caroline avanzó un paso. No es ninguna broma. Es prueba peritada. Elliot fue detenido esta mañana. Julius palideció al instante. Giró hacia mí,
buscando una grieta. Diana, tú, empezó. No lo dejes seguir. No pronuncies mi nombre. No te pertenece. Paige dio un paso hacia él. Todo es cierto, ¿verdad? Tú lo sabías. Él intentó responder, pero ya no tenía fuerza. No todo, murmuró ella. Ya no quiero saber nada más. Los hombres de seguridad de los Fer se acercieron sin prisa. No lo tocaron todavía, pero el mensaje era evidente. Su tiempo había terminado. Esta familia no se levantó sobre engaños, dijo Jackson por fin, ni permitirá que la destruyan con ellos. Julius miró una última vez al mar. Seguramente pensó que volvería a escapar, pero esta vez la caída era ruidosa, pública, rodeada de testigos. Cuando lo escoltaron fuera del yate, las conversaciones renacieron. Primero susurros, luego voces más libres. La fiesta continuó como si la tempestad ya hubiera pasado, pero yo sabía que la verdadera tormenta apenas empezaba, y esta vez yo era su centro inmóvil. Los días posteriores al yate fueron una sucesión de jugadas silenciosas y letales. Julius cayó sin sangre ni alaridos, pero con la precisión de un bisturí. Lo arrestaron oficialmente 48 horas después por fraude, suplantación de identidad y obstrucción a la justicia. Caroline gestionó la filtración a prensa, titulares discretos, bien colocados. Empresario implicado en red de manipulación financiera detenido tras investigación privada. Mi nombre nunca apareció. Eso ya era un triunfo. Paige, en cambio, no pisó la cárcel. Legalmente había sido más títere que cerebro, pero Jackson no la dejó irse como si nada. La citamos en la sala de juntas de la firma familiar. Espacio amplio de mármol blanco, mesa ovalada, ventanales abiertos a los jardines. Llegó puntual, sin maquillaje, el rostro más joven y frágil de lo que jamás le había visto. Jackson habló primero. No estás aquí como acusada, Paige, pero tampoco como víctima. Ella asintió sin defenderse. Sé perfectamente lo que hice. Me incliné ligeramente. Lo que ahora me importa es saber si piensas repetirlo. Sus ojos se encontraron con los míos. Ya no había odio ni envidia, solo vacío. No, ya no. ¿Y por qué no? Insistí con frialdad. ¿Porque ya no puedes o porque por fin lo entendiste? Hubo un silencio largo. Porque por primera vez me vi de verdad y no soporté la imagen. Jackson deslizó una carpeta sobre la mesa. Acuerdo de confidencialidad. Incluye una compensación para tu marcha, estudios si los deseas y una advertencia legal. Si vuelves a cruzar la línea, no habrá piedad. Paige bajó la vista, tomó el bolígrafo y firmó sin una palabra. Antes de irse, murmuró: puedes quedarte con tu apellido. Yo ya no quiero el mío. Esa noche salí sola al jardín trasero de la casa Fowler. Luna llena, aire más cálido de lo habitual. Me senté bajo el viejo roble que siempre parecía vigilar en silencio. Escuché pasos. No me volví. Reconocía su forma de caminar. Jackson se sentó junto a mí. Camisa abierta, sin chaqueta, pelo ligeramente revuelto. Por primera vez lo vi humano. Paige ya está fuera del tablero, dijo. Lo sé. ¿Y tú? Preguntó con calma. ¿Qué harás ahora que no queda nadie a quien combatir? Me tomé unos segundos. Nunca vine a destruir enemigos. Vine a recuperar lo que era mío. La justicia fue solo el cimiento. Ahora quiero libertad. ¿Libertad de qué? De vivir según las reglas que otros escribieron para mí. Mi nombre, mi historia, mi familia, todo fue moneda de cambio. Quiero ser más que eso. Jackson me observó en silencio. Luego preguntó: ¿y yo? ¿Formo parte de esa libertad o también soy algo que debes soltar? Lo miré. Las sombras le cruzaban el rostro, pero sus ojos seguían tan intensos y frágiles como siempre, aunque él nunca lo admitiría. Depende de ti, respondí. Si quieres quedarte, tendrás que bajar del pedestal y sentarte aquí conmigo, donde se huele a tierra y no a poder. Sonrió apenas, se quitó los zapatos, cruzó los brazos detrás de la nuca y se tumbó en el césped a mi lado. Nunca había estado tan cerca del suelo sin estar cayendo, murmuró. Pues quédate, susurré. Aquí también hay cielo. El jardín se quedó en silencio. No necesitábamos más palabras. Julius estaba fuera. Paige había elegido su destierro. Y nosotros, por primera vez, estábamos exactamente donde queríamos estar, libres, no por estar solos, sino porque al fin habíamos decidido quedarnos. El contrato estaba firmado, los fantasmas del pasado silenciados, y sin embargo, algo seguía latiendo dentro de mí, como una puerta que aún no había abierto. Aquella mañana, hojeaba sin leer un libro de arquitectura francesa en el salón de lectura, cuando Jackson apareció en el umbral. No llamó, solo me miró. Camisa azul claro, sin chaqueta, pelo aún húmedo de la ducha. Sus pasos eran tranquilos, pero su expresión era distinta, duda mezclada con algo más hondo. ¿Tienes un minuto?, preguntó. Para ti siempre. Cerré el libro sin marcar la página. No lo necesitaba. Se sentó frente a mí, manos entrelazadas, antebrazos sobre los muslos, postura de quien controla reuniones imposibles. Pero esto no era una reunión. He estado pensando en todo lo que hiciste, dijo sin preámbulos. ¿Cómo te enfrentaste a mí, a Julius, a Paige y a ti misma? Hizo una pausa, y me di cuenta de que nunca te pregunté lo esencial. Respiró hondo. ¿Por qué te casaste conmigo de verdad? Ahí estaba, la última grieta, la duda que lo había mantenido en guardia todo ese tiempo.
Me incliné hacia él con la voz más suave que jamás le había dado. Al principio me casé contigo porque necesitaba un lugar sólido desde donde luchar, porque no quería seguir huyendo, porque incluso con todo lo que decían de ti, eras mejor opción que los fantasmas que ya conocía. Él asintió despacio, como si ya intuyera esa parte. Pero después, continué, vi más. Vi a un hombre que no buscaba una esposa que lo idolatrara, sino una que no se arrodillara. Vi respeto en tu silencio, protección en tu distancia, una ternura que no se regala con flores, sino con presencia. Jackson bajó la mirada un segundo, luego se levantó. Ven conmigo. Lo seguí por el pasillo, la galería de retratos, el jardín, hasta el invernadero. Nunca me había llevado allí. Era su santuario, plantas exóticas, cristales empañados, olor a tierra viva. En el centro, una mesita con 2 copas de vino y un sobre. Lo miré. ¿Qué es esto? Renuncia al contrato matrimonial. Legalmente puedes irte cuando quieras, sin condiciones ni explicaciones. No quiero que estés aquí por obligación, Diana. Quiero que estés porque me eliges. Tomé el sobre, papel grueso, caro, todo perfecto, como siempre hacía él. No lo abrí. Lo doblé por la mitad y lo dejé sobre la mesa. ¿Sabes cuál fue el error de Julius? Le dije mirándolo a los ojos. Querer demostrar mi amor a cada instante. El tuyo es creer que necesito firmar un papel para probártelo. Jackson dio un paso hacia mí, sin arrogancia ni cautela, solo con emoción contenida. ¿Estás segura? Tan segura como el día que derribé aquella puerta para verte. Me abrazó, no como pacto, no como gesto social. Me abrazó como quien por fin comprende todo, como si todas las máscaras cayeran al suelo al mismo tiempo. Apoyé la cabeza en su pecho. Por primera vez el silencio entre nosotros no era muro, era casa. Ya no necesitábamos pruebas, ni firmas, ni testigos. Éramos nosotros. Y eso, al fin, bastaba.